Colores en diseño. Bueno, esto se llama, es toda una ciencia. Además, quien lo suele utilizar más, tanto como diseñadores, pues son los pintores, pero hablo de pintores de brocha fina, no de brocha gorda, en la Escuela de Bellas Artes y toda esta historia. Es toda una ciencia, la cromatología. Es importante definir la gama de tonalidades que vamos a introducir dentro de nuestro jardín. Si cogéis un arco de estos, yo tengo un arco de estos, es decir, hay diferentes gamas de tonalidades. Igual que hay muchos colores, aquí tengo todos los azules, que tendrían, claro, es decir, hay como, no sé, son 1, 2, 3, 4, 5, pues habrá como unos 60 distintos tonos diferentes de azul. Luego de azul ya nos vamos metiendo en los azules verdosos, hasta llegar a los verdes claros y así con todos. Es decir, hay colores para aburrir. Y dentro de las especies vegetales, la misma historia. Entonces es muy importante el saber combinar bien los colores. Siempre hay que jugar con la perspectiva, siempre. Y hay dos gamas de colores, para encuadrarlos, los llamados cálidos y los llamados colores fríos. Y cada color nos va a indicar una cosa, cada tipo de color. Los cálidos, que son por ejemplo los rojos, los amarillos y el naranja, dan sensación de frescura y de descanso. Tienden a acercarse al campo visual del observador. ¿Veis? Seguimos jugando con la perspectiva. Como foco de atención, para llamar la atención, precisamente, el punto focal del que hemos hablado tantas veces. El naranja, para reanimar un sector que esté muy verde, que haya demasiados tonos verdes, porque haya césped, porque haya arbustos, porque la parte trasera de los árboles también sean verdes. Y el rojo y el amarillo en lugares que estén muy soleados. Los colores fríos, están los violetas, los azules y los verdes, sugieren más tristeza y melancolía. Tienden a alejar el campo visual del observador, todo lo contrario, los cálidos nos lo acercan y los colores fríos tienden a alejarlos. Nos vendría mejor todavía en ese jardín para ponerlos en el fondo del camino. Hemos ganado la perspectiva abriendo el camino a la entrada y poniendo colores fríos en el fondo. Esto se puede aplicar tanto a las especies vegetales como a tipos de materiales y texturas diferentes. Igual, lo mismo. Los azules, los morados, los violetas y los púrpuras y los rosas oscuros transmiten tranquilidad y serenidad en zonas de descanso. Son ideales para crear zonas de relajación, cercas de pérgolas, cercas de hamacas de hilo entre árboles. Y empezamos. El verde, relajación. El verde transmite sensaciones relajantes, considerado un color neutro. Haceos a la idea que la gran mayoría de las especies vegetales son distintos tonos de verde, ¿no? Es decir, el verde casi siempre le vamos a tener de una manera o de otra en todo nuestro conjunto. Pues está considerado como un color neutro con el que vamos a poder jugar con otros colores. Permite realizar infinidad de combinaciones. Se asocia bien con los azules y los amarillos y contrasta con el rojo. Y para lograr composiciones elegantes, suele quedar, como siempre cuando veis una pradera, suele quedar muy elegante. Siempre que esté bien cuidada y recortadita y tal, pues da cierto aire al jardín de majestuosidad. El blanco, por el contrario, es decir, nos ofrece tranquilidad. Es otro color neutro que desprende paz y sosiego. Garantiza la luminosidad en composiciones florales y en zonas sombrías. A zonas que sean más sombrías nos va a dar mucho más luz. Yo en el del barrio de la Concepción, luego si me da tiempo a explicarlo, he metido mucho blanco, sobre todo en la parte del fondo. Hasta pinto las paredes de blanco. Y eso también se puede hacer. Es un aliado perfecto de todos los tonos. Es decir, sobre un fondo blanco, es decir, puedes poner delante lo que te dé la gana. Y sirve también para resaltar el volumen de las flores blancas. Es conveniente intercalarlo con plantas de follaje verde.
Pues lo que hablábamos antes, no sé ya por dónde lo había dibujado. Imaginaos una rosaleda blanca, de flores blancas. Si solamente pongo las rosas blancas, vamos a ver igual de momento, vamos a decir qué bonitas son las rosas, pero no nos va a llamar tanto la atención. Si esos rosales tenemos en el medio o en el fondo unos arbustos que sean perennes, del color que lo quieras poner, de verde, ya ese blanco está resaltando sobre el propio verde. Entonces ya te va a meter dentro de la rosaleda. Por poner un ejemplo, el amarillo calidez es un color luminoso, ejerce mucha luz, su contemplación inspira calidez y alegría, intensifica los tonos de los otros colores y predomina el amarillo con otros como el azul o el violeta, ahí le diría a nivel de contraste. Las composiciones armoniosas combinando con verde que sean suaves o grises plateados. El naranja nos da vitalidad, es un color muy vistoso, aunque no sea tampoco muy habitual visto en los jardines. Quien utilizaba mucho el naranja eran los franceses, en los jardines franceses, en los arriates y parterres grandes que hablamos ayer. Pero no se suele utilizar, yo por lo menos aquí, me imagino que habrá zonas del mundo que lo utilicen más, aquí en España no se suele utilizar mucho el color naranja, que eso no quita que si tú quieres poner color naranja, pues buscas plantas que tengan las flores, las tonalidades de ese color y las pones fuera, o asalmonadas. Combinar con hojas de tonos que sean cobrizos y flores rojas, violetas o amarillas. Va muy bien con el rosa amarillento. Para atenuar su intensidad, mezclar con plantas de follaje, como hemos hablado antes, la misma historia, y con que tengan floración en tonos crema. Ahí a nivel de contrastes. El rosa nos dice sutileza, inspira suavidad y dulzura. Hay dos tonalidades, el liliáceo y los asalmonados, ¿ves? Antes hemos estado hablando de ello. Destacan más al lado de las hojas púrpura y grises. Fijaros la combinación, si queréis tomar nota, los que estéis tomando nota de eso, porque es muy importante. Porque sobre todo cada vez más en el diseño moderno y en el diseño urbano se utilizan estos tonos que estamos hablando. Es decir, plantas que sus hojas o su forma sean de colores púrpuras o grises, o verde azulados, o grises azulados, es un color que contrasta muchísimo para poner cosas pequeñas, no para hacer manchas grandes, sino para que un sitio al revés, colocando pocas plantas, muy pocas, con estas tonalidades, lo que hablábamos ayer, minimalismo, que lo poco nos diga mucho. Enmarca más. Bueno, exactamente. El rojo, lo de siempre, nos da energía igual, podemos imaginaros que en el jardín te puedes permitir el lujo de decir, joder, cuando me levanto por las mañanas me voy a crear aquí un pequeño sitio para que me ponga las pilas y me dé energía y tal. Pues coges alrededor y te pones o plantas de color rojo o plantas que las flores que te dé que sean rojo. Son cosas que parecen puede sonar a chino, pero esto es ciencia, no es filosofía. Esto está más que comprobado cómo la cromatología nos afecta a las personas, realmente, porque nosotros realmente la mayoría de las veces no somos conscientes porque tu cerebro, nosotros no estamos educados como para que tu cerebro esté diciendo, el rojo me da energía, el rosa me da tal, el blanco me da tranquilidad, el tal. Nosotros no vamos así por la vida, pero tampoco en nuestra cultura nos han enseñado a que nuestro inconsciente piense de una manera diferente. Un oriental, de forma inconsciente, todo esto lo tiene claro dentro de su vida, porque lo ha mamado desde que era pequeño. Y su casa, todo está orientada y está colocada, y los colores están colocados de cada manera para que afecte, esa es la parte que no dimos ayer, lo del Feng Shui, para que los colores te afecten de forma personal. Y tú no te das cuenta, no eres consciente pero eso a través de tus sentidos te está afectando a tu nivel de vida y a tu calidad de vida. Está clarísimo, está clarísimo.
Es decir, en un sitio que sea muy oscuro, muy negro, muy eso, pues ¿a qué te va a inspirar? Depresión. Si me salgo al jardín y lo tengo a oscuras, por así decirlo, o lo tengo muy ténebre, lo tengo muy oscuro, eso te va a dar vida, al revés. Decimos una de dos, o lo utilizas para dormir, que también vendría bien, ¿no? O lo que te va a inspirar es a todo lo contrario, te va a quitar la energía. Entonces, bueno, es el color más llamativo para realizar combinaciones desvaídas. El rojo bronce y el verde dan un clima muy acogedor. Un efecto más suave en tono granates o color ciruela, combinado con flores de color rosa con hojas verde, fuerte y plateadas. Eso es igual, es otra composición. Ahora, el azul nos inspira calma. Las flores cobran vida entre las hojas plateadas o grises. Mezclarlos con tonos que aporten luminosidad y brillo, iba a decir, como el amarillo, bueno, ya lo veo, como el amarillo o el naranja, ¿no? Que lo hemos visto antes. El violeta es un color muy personal. Tiene mucha, no sé si leerlo o decirlo, tiene mucha identidad, como dice, mucha personalidad. Viene bien también mucho para realzar zonas. Imaginaros un violeta en una zona donde he puesto unas celosías de aluminio, por decirte, aluminio blanco, sobre ese, aunque sea